hablar un poquito del diagnóstico del HIV, de la importancia que tiene, conocer un poco cómo tenemos que proceder ante determinadas situaciones. Sí, así que, bueno, algo de eso tenían ustedes que contestar en la tarea del seminario, así que el aporte de Lorena les va a venir muy bien para iluminar un poquito algunas dudas que puedan tener. Así que, bueno, si les parece, Lore, si querés empezar. Hola, buenas tardes. Bueno, acá veo que no quedé con mi nombre en la pantalla, así que... Sí, está tu nombre, ¿eh? ¿Ve? Ah, bien. Dice Lorena Germán. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto participar siempre con ustedes, siempre es muy enriquecedor, así que muchas gracias. Voy a poner para presentar. Ahí voy. Dígame si ahí lo ven en modo presentación. Sí, se ve. Bien, bueno. Me pidieron hoy que haga un breve repaso sobre el diagnóstico para HIV. Entonces, en principio, repasemos estructuras del virus. Este es un retrovirus. Podemos observar aquí el material genético que lo compone, que es el ARN, las proteínas de la cápside, el antígeno P24. Luego hay otras proteínas que también están involucradas. Y aquí, por último, vemos la estructura de la membrana que lo rodea, donde encontramos a las glicoproteínas GP41 y GP120. Perdón, Lore, no están pasando las diapos. Acá por lo menos yo no las veo, no sé ustedes. No, tampoco. No, se ve la presentación del título. No te quedó en modo presentación. No, lo dejo de compartir e intento compartir directamente todo, no una ventana. A ver si de esa manera toda la pantalla. Si compartís la ventana, tenés que ir pasando diapo por diapo vos. Esa es otra opción también. Sí, no, estaba haciendo eso, pero no. No salía. Mira. Bueno. Ahora, lo presento, a ver, pantalla. Bien, ahora sí. ¿Se me entera? Sí, perfecto, ahora sí. Bien, entonces ahora, aquí estábamos hablando de la estructura a grandes rasgos de este retrovirus, donde los quería situar en los principales componentes que después podemos llegar a tener que tener en cuenta como marcadores para el diagnóstico viral. Entonces tenemos aquí representado el material genético, el ARN, las proteínas de la cápside, el antígeno P24, luego hay otras proteínas también participantes, y por último aquí encontrábamos la envoltura lipídica, donde podemos encontrar representadas a las glicoproteínas, GP41 y GP120. Entonces, ¿qué marcadores disponemos para poder realizar el diagnóstico de HIV? Veamos también un poco la cinética de estos marcadores, desde que se produce la infección y cómo los podemos ir detectando a medida que progresa el tiempo. Entonces, en este esquema vemos que a partir de que se produce la infección en la persona, a partir de unos 7 a 10 días, recién podemos empezar a detectar el material genético, en este caso el ARN del virus en plasma. Luego, más tardíamente, alrededor de unos 14 días desde que se produce la infección, podemos empezar a detectar otro componente del virus, como es el antígeno P24. Y más tardíamente, luego de los 21 días o un poquito más, podemos empezar a detectar la respuesta del hospedador, la respuesta inmunológica, es decir, podemos detectar a los anticuerpos específicos contra HIV. Este tiempo entre que se produce la infección y nosotros podemos determinar de alguna manera la infección a través de algunos de estos marcadores es lo que conocemos como periodo ventana. En un principio este periodo ventana se refería al tiempo hasta que se podía realizar la detección de los anticuerpos, pero luego se fueron introduciendo otros marcadores directos como era el antígeno P24 y la detección del RNA del virus. ¿Cómo podemos entonces realizar el diagnóstico de HIV? Tenemos pruebas de tamizaje o screening y por otra parte pruebas confirmatorias. Las pruebas de tamizaje, que son las con las cuales comenzamos, son técnicas altamente sensibles. Queremos poder descartar a aquellas personas que no están infectadas
y no perder a ninguna persona que posiblemente esté infectada. Luego, a estas personas donde obtienen un test de tamizaje reactivo, las tenemos que confirmar entonces con técnicas altamente específicas. Y ahí pasamos a las técnicas confirmatorias. Dentro de las técnicas de tamizaje podemos encontrar distintos tipos. Los más utilizados son los métodos de ELISA, actualmente los de tercera o cuarta generación. También hay otro tipo de ensayos llamado SEMIA, que tiene una metodología con quimioluminiscencia, y estos son de cuarta generación. También disponemos en el mercado de test rápidos del tipo de inmunocromatografía. Estos seguramente son los que han visto en las campañas de testeo voluntario. Y también existen otros métodos, como los de aglutinación en partícula, que tienen una sensibilidad comparables a los ELISAs de tercera generación. Entonces, una vez que obtenemos técnicas de screening que den reactivas, las tenemos que confirmar. ¿Y qué técnicas confirmatorias disponemos? Disponemos de la técnica de Western blot, que nos va a confirmar la presencia de anticuerpos específicos contra HIV, y por otra parte disponemos técnicas confirmatorias de biología molecular, es decir, que vamos a poder detectar y cuantificar, si queremos, el material genético de HIV. Para eso podemos utilizar las RT-PCR quali o cuantitativa. Ya desde el año 1985 aproximadamente se comenzó a disponer de estas técnicas de tamizaje. Comenzamos a tener los ELISAs de primera generación. Aquí nuevamente situémonos desde el día 0, donde luego se produce la infección, y cómo va pasando el tiempo hasta que pueda ser detectada la infección mediante alguna de estas técnicas que están aquí nombradas. Vemos que al principio este periodo ventana era muy extenso, más de 40 días. Desde que se producía la infección se demoraba para poder poner de manifiesto la infección con estos ELISAs de primera generación. Luego se fueron mejorando estos arreglos, estos ELISA, y se fueron acortando estos periodos ventana, hasta que llegamos a los ELISAs de tercera generación, donde se detectan anticuerpos del tipo no solo IgG para HIV, sino también del tipo de IgM, y también puede ser de IgA. Todo esto aumentó la sensibilidad, además de otras características del arreglo especial de estos tipos de ELISA. También tengamos en cuenta que en estos test de tamizaje se puede detectar no solo HIV tipo 1, sino HIV tipo 2 también. HIV tipo 1 es el que se distribuye a nivel mundial, y HIV tipo 2 está más localizado en ciertas regiones, sobre todo de África. Este ELISA de tercera generación ya acortaba bastante el tiempo, entonces este periodo ventana, a partir aproximadamente de los 21 días, ya puede entonces detectar la infección. Y los ELISAs de cuarta generación acortaron mucho más este periodo ventana, a alrededor de unos 14 días. ¿Y esto por qué? Porque también detectan los anticuerpos IgG e IgM anti-HIV1 como los ELISAs de tercera generación, pero también pueden detectar una parte del virus, que es el antígeno P24, con lo cual los ELISAs de cuarta generación son mucho más sensibles. Los ELISAs que utilizamos actualmente para los métodos de screening son estos, entonces los de cuarta y tercera generación. También disponemos de estos test rápidos, como por ejemplo aquí en esta foto podemos ver uno del tipo de inmunocromatografía. Estos test rápidos se utilizan en algunas situaciones especiales donde necesitamos tener un resultado rápido y donde no tengamos infraestructura como para poder realizar alguna de las otras técnicas. Son técnicas muy sencillas. Esto, por ejemplo, son los que se utilizan cuando se realizan las campañas de testeo voluntarios o, por ejemplo, en el hospital o en distintos lugares donde las mujeres embarazadas llegaban a término a dar el parto y no referían tener antecedentes de estudios sobre HIV previos. Estas son algunas de las situaciones en las cuales se pueden llegar a utilizar. Pero tengamos presente entonces que todos los resultados reactivos de estas técnicas son de screening, hay que confirmarlas. Y una de las técnicas confirmatorias es el Western blot. Y por mucho tiempo era la técnica que se utilizaba en primera instancia. El Western blot consiste entonces en investigar la presencia de anticuerpos específicos contra HIV. Aquí podemos ver representado entonces una tira de nitrocelulosa donde encontramos embebidos
o inmunoelectrotransferidos, en realidad los antígenos del virus, antígenos de HIV. Podemos encontrar las bandas que representan a los antígenos GP160, 120 y así otros, GP41 y el antígeno P24 también. Entonces, cuando enfrentamos a estas tiras o esta nitrocelulosa donde están embebidos los antígenos de HIV, con el suero del paciente, en presencia de anticuerpos específicos para HIV, se va a producir entonces la unión de esos anticuerpos al antígeno específico que está reconociendo. Luego de lavados y de distintos procesos se puede poner de manifiesto entonces si hay anticuerpos que se unieron específicamente a estos antígenos y a qué antígeno se unió. Y hay criterios entonces para poder leer esta prueba confirmatoria. Aquí podemos ver representado en C, entonces el caso positivo. Para leer e interpretar como positivo un Western blot, tenemos que encontrar dos de las tres bandas mayores, que serían la GP120, 160, la GP41 o el antígeno P24. Con que haya dos de estas tres bandas presentes, entonces ya es positivo el Western blot. Aquí en este ejemplo están identificadas, que dieron entonces presencia las tres bandas mayores. Para leer un Western blot negativo, vemos ausencia total de bandas, y un Western blot indeterminado es cuando se encuentran bandas, pero que no cumplen el criterio de positividad. Entonces, los algoritmos convencionales que se utilizaban para poder llevar a cabo el diagnóstico de HIV consistían en un primer abordaje de screening con las técnicas que observamos. Si daban no reactivas, se informaba negativo, y si obteníamos un resultado reactivo, se debía entonces confirmar a través de las técnicas suplementarias, que en principio era el Western blot. Con este Western blot, si daba positivo se confirmaba, si daba negativo se descartaba, y si daba indeterminado se tenía que volver a repetir más adelante o hacer otro tipo de ensayo adicional. Pero tengamos en cuenta que con la introducción de la ELISA de cuarta generación, ya los resultados obtenidos con este periodo ventana tan cortito nos pueden estar mostrando una infección muy reciente, y puede ser que ese paciente haya comenzado la seroconversión muy recientemente o que no haya seroconvertido. Entonces se puede producir el caso que la confirmación con Western blot nos dé negativo o indeterminado y no podamos resolver esa situación. Entonces esto, sumado a otras características de tratar de acortar todos los periodos desde el diagnóstico, obtener un diagnóstico y comenzar un tratamiento, llevaron en el año 2013 a introducir como método confirmatorio de primera elección las técnicas de biología molecular. Es decir, en este caso, la carga viral, cuantificar el RNA del virus. Con lo cual, actualmente y ya desde entonces, desde el 2013, contamos con los algoritmos diagnósticos para HIV, que habrán encontrado que hay distintos algoritmos diagnósticos que se usan en distintas situaciones. Pero todos estos algoritmos están orientados o están insertos dentro de metas a nivel mundial del 2020 y 2030 que estaban diseñadas para poder controlar la epidemia de HIV. En estas metas lo que se pretende es que todas personas que tengan la infección con HIV, de esas personas que el 95% logren tener un diagnóstico de infección. De esas, que el 95% logren tener o estar bajo un tratamiento antirretroviral, y de ellas, que el 95% lleguen a tener carga viral indetectable. Y esto es un punto fundamental, porque se vio que si no hay carga viral, o sea, no es detectable la carga viral, no hay transmisión del virus. Entonces, tiene un impacto muy alto a nivel poblacional para, entonces, controlar la transmisión, que no se pueda producir la transmisión de la infección de HIV, y por otro lado, también a nivel personal, para mejorar el pronóstico de vida de ese paciente. Una cuarta meta asociada a todo esto es lograr reducir los diagnósticos tardíos, lograr tener entonces los diagnósticos lo antes posible, para poder entonces
controlar eso, que no se pueda transmitir la infección a nivel poblacional y también para tener mejor impacto a nivel individual de la persona. Y también se cambió la visión o se integró la visión de las personas infectadas con HIV. Se pretende preservar la vida y la salud de las personas mediante la atención integral y centrada en los individuos. ¿Y esto qué quiere decir? Con el avance de los tratamientos, el pronóstico de vida y de estos pacientes se extendió mucho y comienzan a tener entonces otras patologías asociadas al envejecimiento, también propias de la inflamación que produce este tipo de infecciones, también propias de lo que pueden aportar los tratamientos en sí. Entonces se necesita una visión integral para el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Teniendo en cuenta todo esto, entonces los nuevos algoritmos se plantearon con el objetivo de ampliar el acceso al diagnóstico, también acelerar la derivación de aquellas personas con un diagnóstico positivo o presuntamente positivo a los centros de salud para el seguimiento y tratamiento de la infección y también para mejorar en tiempo y recursos el diagnóstico de HIV. Y de todo esto entonces surgieron algoritmos diagnósticos para ser llevados en centros de salud o de testeo voluntario y otros algoritmos diagnósticos para laboratorios clínicos. Y ahí podemos encontrar algoritmos diagnósticos para personas en general o también aquellos específicos para la infección vertical de HIV, es decir, para el diagnóstico de niños, hijos de madres HIV positivos. Entonces, aquí lo que podemos ver es uno de los algoritmos de diagnósticos para HIV de laboratorios clínicos, donde se comienza con un ensayo, un ELISA de cuarta generación, el test de screening, de tamizaje. Si este da no reactivo, entonces es negativo. Si da reactivo, hay que confirmarlo. Y ahora la técnica entonces de elección para confirmar es la carga viral. Si la carga viral es detectable, ya es entonces positivo para el diagnóstico de HIV y además ya se cuenta entonces con ese primer valor de carga inicial que es necesaria para cuando ese paciente comience el tratamiento y luego se lo pueda seguir en el tiempo. Si la carga viral es no detectable, entonces ahí sí se realiza la otra técnica confirmatoria que era el Western blot. ¿Esto qué quiere decir? Que no se erradicó el uso del Western blot, sino que se circunscribió a ciertos casos. Y en este caso, ¿qué es lo que podría estar pasando? Que un ELISA de cuarta generación esté dando reactivo, pero que la carga viral sea no detectable y no se pueda confirmar de esa manera, y se tenga que recurrir al Western blot. En un porcentaje muy pequeño de la población, nos encontramos con personas infectadas con HIV que se los denomina controladores de lead. Estas personas tienen mutaciones en el correceptor, el CCR5, con lo cual se pueden infectar, pero la replicación viral va a ser baja. Entonces van a generar anticuerpos, la respuesta inmune, pero no vamos a poder detectarles la carga viral por estos métodos. Con lo cual el Western blot sí va a poder resolver, va a poder confirmar entonces el diagnóstico en esos casos. También podemos estar frente a un paciente HIV tipo 2. ¿Y esto por qué? Porque el ELISA de cuarta generación sí puede determinar, o sea, sí va a dar reactivo en presencia de HIV tipo 2, porque servía tanto para HIV tipo 1 como HIV tipo 2. Sin embargo, la carga viral está diseñada esa metodología para HIV tipo 1. Con lo cual vamos a poder confirmarlo, la infección por HIV tipo 2, utilizando la técnica de Western blot como técnica confirmatoria. Y también podemos estar en el caso de que sea un falso reactivo del ELISA de cuarta generación, que también se va a resolver con el Western blot. Aquí vemos uno de los ejemplos de los algoritmos que se utilizan en centros de salud o de testeo voluntario, donde utilizan una técnica de screening, una de las más utilizadas es la de inmunocromatografía. Y en esos casos, si da negativo, entonces hay que tener
muy presente aquí la epidemiología del caso en particular. ¿Por qué? Porque estas técnicas en general son menos sensibles. Las técnicas de inmunocromatografía detectan en general anticuerpos, con lo cual el periodo ventana va a ser mayor que si estamos utilizando una ELISA de cuarta generación. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de obtener un resultado no reactivo para poder hacer la consejería necesaria a esa persona que se está testeando. Y en el caso de que diera reactivo, entonces es un positivo preliminar y se hace la derivación correspondiente para que se pueda confirmar y se continúe con el tratamiento y demás. Aquí les di entonces 2 ejemplos de los más utilizados de los algoritmos diagnósticos, pero ustedes tienen la guía, se lo han dejado en la bibliografía, donde tienen también todos los algoritmos utilizados para el testeo, por ejemplo, en transmisión vertical. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias a vos. Muy claro. Traté de ser breve, me habían dicho eso. No, re bien. Sí, Re sí, bien. está bien. Bueno, pueden aprovechar si necesitan hacer alguna consulta en relación a esto. Este es el momento. Se han realizado, han ido, por ejemplo, en el año 2019 hubo una campaña bastante importante aquí en Bahía Blanca, en conjunto al Hospital Pena, Municipal, y también se había realizado en los parques, creo que el Parque de Mayo y otro. Después, bueno, lamentablemente con la situación de la pandemia que nos está atravesando desde el año pasado, no se había podido volver a realizar el año pasado. Lorena, perdón, quería decir una cosita No, mínima. abrilo vos, Tobias, no. No, que me acuerdo que en 2018 se había hecho también una campaña por parte del Centro de Epidemiología de acá de Bahía, y se habían hecho, justamente una campaña de testeos rápidos afuera del comedor de la uni, ahí en Calle Alem, y me acuerdo que había tenido una repercusión tremenda porque era masiva la cantidad de gente que estaba yendo a hacerse testeos, y justamente eso, que me acuerdo que yo había ido y la verdad que en 30 minutos ya tenías el resultado enseguida y estaba muy bueno por ese lado. Algo como para agregar. Sí, la importancia de ampliar el testeo, de que llegara a la mayor cantidad de población posible. Sí, porque cuanto más pronto se sabe si uno es positivo o no, se puede iniciar el tratamiento más pronto y disminuir la posibilidad de contagio, que eso es sumamente importante, ¿no? No, si querías volver a repetir justo de la inmunocromatografía, que es lo que tiene el test rápido, cuál es el periodo de ventana. Viste que vos lo dijiste, pero bueno, así queda como claro que cuál sería el periodo de ventana. Quizás haya varios, pero bueno, ¿en qué rango? Hay distintos tipos de ensayos de inmunocromatografía, pero en general, como les comentaba, los más usados son del tipo de tercera generación. Eso quiere decir que detecta anticuerpos. No detectan en general el antígeno P24. Entonces, si solo detectan anticuerpos, vamos a tener un periodo de ventana aproximadamente de más de 21 días. Y también va a depender de la sensibilidad de ese ensayo en particular que estemos usando. Pero no de 6 meses como era antes, digamos. Igualmente son más rápidos. Sí. De todas maneras, el periodo de ventana... En promedio alrededor de un mes. Bueno, por ahí para tener como idea general está bueno saber que hoy el periodo de ventana, porque repetimos por mucho tiempo, si bien ellos son estudiantes de, digamos, de segundo año, pero durante mucho tiempo se repitió que el periodo de ventana eran 6 meses, qué sé yo, entonces bueno, para saber que ya estos un mes es lo máximo más o menos.
Un promedio, porque va a depender de la técnica que se use y de la muestra que se esté utilizando también. Genial. Porque algunos se usan con sangre con punción digital, otros pueden utilizar muestras de suero, hay distintas muestras y entonces cambian las especificidades, sensibilidades. Supongo que la del playón ha sido de punción digital. Punción digital es la más usada. Bien. Bueno. Entonces ahí pueden los tiempos ser un poquito distintos de ese periodo de ventana. Pero se los van a decir. Eso, claro. Por eso les recalqué ahí que es tan importante la consejería en el momento que se están realizando el test y post-test. Porque va a depender entonces también de la situación de la persona. Si la persona refiere que ha tenido un contacto de riesgo, no sé, hace una semana atrás, antes de hacerse el test, ya va a ser distinto lo que le van a aconsejar a esa persona que a otra que no ha tenido situaciones de riesgo que por lo menos se haya dado cuenta. Pero bueno, decirles eso, de que no demoran 6 meses, pero tampoco son tan cortitos. Hay que tener en cuenta el ensayo en particular. Bueno, no sé si quieren que continuemos, o sea, acá está abierto como para que aprovechen a Lorena y puedan, aprovechen en el buen sentido, que puedan preguntar y sacarse dudas y todo lo demás, pero no sé si quieren que continuemos un poco con el resto de los contenidos previstos para el día de hoy. Refrescamos un poco, teníamos como varios objetivos en este seminario, ¿no? Porque que involucra a más de un área, biológica, SIC y CC. Entonces, habíamos planteado varios objetivos y para eso, para tratar de favorecer alguna cuestión más dinámica o de intercambio y demás, les habíamos dado una serie de consignas con unos disparadores que les pusimos de dónde está extraído, que es de un trabajo de investigación relativamente nuevo, a partir del cual poder analizar parte de los conceptos centrales sobre el cual versa este seminario. ¿Sí? Ustedes pudieron ir haciendo la actividad y pudieron ir completándola, nosotros les hicimos una devolución, la idea acá es brevemente, pero dejo abierto también María Inés y Débora si se me pasa algo, pero bueno, la idea es que puedan brevemente ir comentando algunas de las producciones que fueron haciendo en relación a cada una de las consignas. Por el lado de ciencias del comportamiento, pero también de SIC, porque ¿no? Propiciamos justamente visiones que sean integradas, ¿no? Lo que buscábamos era hacer foco en los procesos de estigmatización y de discriminación social. ¿Y cómo impactan eso, ¿no? esos procesos? ¿Qué son y cómo impactan en la vida de las personas y cómo también reconfigura las identidades de las mismas, ¿no? Es decir, toda experiencia de enfermedad, que venimos viendo por lo menos desde la unidad 1, toda experiencia de enfermedad siempre se puede considerar una confrontación con algunas metáforas que se construyen en la sociedad, pero justamente el VIH-Sida siempre desde su descubrimiento siempre ha resultado para la sociedad y para quienes lo padecen un significante social, siempre ha estado cargado de sentidos morales que no se abandonaron allá en la década de los 80, sino que perduran hoy y que también los podemos pensar también en línea con lo que veníamos hablando recién, sobre inclusive hasta la cuestión esta de si voy o no a hacerme un testeo, cómo impactan también estos procesos, incluso en esa decisión, que vuelvo a decir, no quedaron allá por los 80, como habrán podido ver en la bibliografía, sino que perduran hasta el día de hoy. Un poco estos sentidos morales, estos significantes, eran los que buscábamos que
podamos problematizar a partir de un fragmento que les habíamos dado, y siempre con alguna apoyatura bibliográfica, ¿no? Porque en relación a estigma hay abultada ya bibliografía, desde Goffman hacia casi adelante. Lo que hacemos es darles un recorte como para pensar estos procesos, estos conceptos, y verlos justamente cómo impactan en la vida de las personas. Asociado también a eso, por parte de CC, no sé si después, Marinés, si querés comentar alguno de los objetivos que tienen ustedes, antes de pasar a hacer brevemente un repaso sobre las producciones. También la idea era justamente analizar algunas de las categorías analíticas, pero categorías sociales también, como las de comportamiento de riesgo, grupo de riesgo, vulnerabilidad, y otras más nuevas incluso, que se están empezando a utilizar ya, planteando alguna especie de límite con relación a la noción de vulnerabilidad. Justamente pensar estos conceptos también en relación a la situación de las personas que viven con VIH-Sida. Para lo cual también tenían una bibliografía de apoyo, ¿no? Eso por el lado de CC. Sí, desde el área biológica era principalmente apuntar a que conocieran la manera de poder diagnosticar esta infección y de qué manera este virus es capaz de afectar al sistema inmune, que es importante que conozcan un poquito de lo que es la patogenia del virus y cómo se llega a la etapa final, que es el desarrollo del SIDA. Pregunto, habían, si mal no, 8 grupos, ¿cierto? Se habían conformado. Somos pocos hoy, somos Sí. poques. 18. ¿Hay alguien presente de cada grupo? Yo, por ejemplo, estoy por parte del grupo 1. Bien. Grupo 2, ¿hay alguien? Del 2 no. Del 3. 4. No. Sí, yo soy el grupo 4. Perdón, me estaba fijando porque no recordaba el número. Bien. 1, 4. ¿Qué otros grupos hay? Grupo 7 somos algunos también. Bien. Bueno, ahí ya tenemos 3, así que por lo menos... ¿Y tienen a mano por lo menos lo que hayan desarrollado? Perdón, grupo 8, no 7, Bien. me confundí. Mala mía. Está bien, no hay problema. ¿Tienen a mano las respuestas a las consignas que por ahí les habíamos sugerido? Sí. Bueno, entonces, ¿quieren que empecemos? Así hacemos la idea, que puedan comentar lo que fueron desarrollando. En algunos grupos puntualmente quizás me voy a tomar el atrevimiento de pedirles que lean arbitrariamente. ¿Por qué? Porque quizás la respuesta han estado súper concreta y con alguna elaboración que realmente viene bien para el resto de los compañeros y compañeras. Recuerdan, ¿no? La primera, teníamos un fragmento en donde justamente hacía referencia a ¿cómo ven, quiénes creen que son las personas que padecen SIDA, ¿no? Entonces había una pregunta que tenía que ver con qué relación encuentran entre el testimonio que les dábamos ahí, que estaba citado para que puedan recurrir al trabajo ese de investigación que data del 2017, Tal cual. y justamente la noción de estigma. Entonces acá habría que identificar qué se entiende o qué entendemos por estigma y en qué medida podemos advertir en ese fragmento esta noción, ¿no? El proceso de estigmatización e incluso el de discriminación. Quizás no está tan explícito el de discriminación, pero bueno, está vinculado a estigmatización. Entonces, no sé, ¿quién está del grupo 2? ¿Habían dicho? ¿Había alguien? No, yo estaba por parte del grupo 1. Bueno, del grupo 1, de paso voy a hacer, anticipo que quizás después también le vamos a pedir que responda la consigna 2.
¿Quién otro grupo estaba? Porque El María Inés 8. también tenía algunos seleccionados para sus consignas. Sí, las Bueno, a ver, podemos ¿quién quiere repetir. abrir? ¿Quién quiere abrir? Claro, ¿quién quiere abrir? A ver, del grupo Si de quieren respecto a la empiezo consigna. yo Sí, con el sí. grupo 1. Dale. Bueno, dale. Hablo a grandes rasgos más o menos de lo que pusimos. Sí. Al estigma lo definimos como, o sea, la identificación de un grupo social que se crea sobre Sí. una persona o un grupo de personas a partir de un rasgo físico, conductual, social y además percibir como divergente el grupo y después de la subsiguiente descalificación el hecho de ser miembro del grupo en cuestión. Después, en términos generales, los estigmas se producen por una serie de características que pueden apreciarse en el fragmento que nos dieron. Por ejemplo, identificación y etiquetamiento de las diferencias humanas, haciendo referencia a los homosexuales, a usuarios de drogas, quienes no desean una pareja estable, los chicos jovencitos, así entre comillas, como especies particulares dentro de una sociedad. Después, la relación entre las personas etiquetadas con características indeseables y negativas. O sea, la idea de que las personas gays no son fieles, el preconcepto de la relación entre el uso de drogas o alcohol y la responsabilidad, el hecho de relacionarse sexoafectivamente con personas diferentes y que eso sea un mayor riesgo contra el virus, la separación entre nosotros y ellos. O sea, cuando se habla de ellos, los otros, externos, la persona entrevistada, y nunca proponiéndose como partícipe de ninguna actividad de las que se hacía referencia, como el consumo de alcohol, que si bien es un hábito muy frecuente de la población, la persona entrevistada no considera que constituya un riesgo para que ella contraiga HIV, pero sí que la contraigan jóvenes o personas ajenas a ellas. Y entre las condiciones se encontramos dos o más, pero no posible identificarlas claramente en el fragmento. El estigma que se creó alrededor de esta enfermedad debe ser considerado como una violación a los derechos humanos y es necesario eliminarlo, siempre considerando que junto con la discriminación forma parte de sistemas muy profundos y complejos de creencias en torno al SIDA, que sedimentan y fortalecen no más las inequidades sociales que ya existen. Después otro punto importante es no perder de vista el estigma, que no es un atributo individual, sino que es producto de procesos y acciones sociales vinculados a relaciones de poder y grupos dominantes. Y sumado a todo lo anterior, hay situaciones en las que el estigma HIV se asocia con otros, como el hecho de ser mujer, o persona de color, pobre, o por ejemplo, lo que invita a la reflexión y acción por derribarlos. También yo había pensado la otra vez cuando hablaba con un compañero, si vemos el boletín epidemiológico, vemos que las personas mayormente afectadas son mujeres trans, después seguidas hombres gays, mujeres, bueno, en fin, creo que están un poco sesgados por un tema de que ¿quiénes son las personas que más se testean? Las personas pertenecientes a la comunidad LGBT, porque, por ejemplo, hay un hombre cis heterosexual, no quiero englobar, pero dicen, ¿por qué me voy a testar contra eso? Si, perdón por la palabra, si eso es algo que lo tienen los putos. Entonces, teniendo en cuenta el boletín epidemiológico, están sesgados porque también se hace el estigma de que solamente las personas que tienen HIV son pertenecientes a la comunidad. Y además eso también crea después la violencia estructural que ya desarrollamos también. Sí, hay mucho para avanzar en esto de las estadísticas. Quizás en la mortalidad, no sé si figura en la causa, por ejemplo, cuando llevamos los certificados de defunción, si la causa fue VIH, quizás no esté tan clara y tan demostrada, porque esos hombres cis que vos decís que contraen HIV y no lo van a saber hasta no tener una situación límite, probablemente estén en los certificados de defunción y tampoco esté, digamos, eso manifestado como causa, ¿no? Causa desconocida o quizás el emergente. No sé, quizás yo para orientar la búsqueda de las estadísticas de mortalidad por SIDA, por ejemplo, o por VIH, quizás ahí eso pueda complementar la estadística de las personas infectadas con... planteando, estás mencionando, Matías. Bien. No sé, ¿estás ahí? No te veo. ¿Flor? ¿Se desconectó o no? No la veo en la pantalla. Me parece que se desconectó. No sé si... Bueno, muy interesante. Yo pensaba cuando lo escuchaba y en el texto que nosotros le pusimos en este fragmento, que con qué concepto, digamos, de la trayectoria de
de la historia del HIV podrían interpretar. Ustedes fíjense que el que estigmatiza por categorización grupal, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces son estos, son aquellos, son los otros. De alguna manera arman desde el sentido común sus propios grupos de riesgo. ¿Sí? A mí me parece terrible, impresionante, pero también, ¿no? Bueno, están estos, ¿no? Están los jóvenes, están los que toman antes, están los que, ¿cómo es? Los que cambian de pareja, entonces se arman, ¿sí? El estigma lo que produce son nuevas categorizaciones segregantes, ¿sí? Como decían bien los compañeros, entre un nosotros y ellos, y nosotros siempre quedamos por fuera, ¿sí? El grupo es el otro, ¿no? El grupo el que está en riesgo es el otro. Yo pensaba también cuando leía esta cuestión de cómo en el estudio donde sacamos el artículo, que es del 2017, que es relativamente nuevo, me llamaba la atención, no sé si ustedes lo piensan de esta manera, el paralelismo entre lo que pasaba con el HIV, según cuenta el estudio, y lo que pasa con la cuestión de la pandemia, en el sentido de que no está incorporado en lo cotidiano, ni siquiera desde el relato, es lo que le pasa al otro, que es lo que más o menos dice el fragmento, ¿sí? Y cuando el HIV se hace cotidiano, cuando impacta en alguna persona del círculo familiar o del círculo conocido. Y yo encontraba muchísimos paralelismos en esta especie de negación que nosotros, ¿no? Que se ve entre esto y lo otro, y cómo no nos toca hasta que hay algún pariente o alguien, y ahí recién, ¿no es cierto?, con 600 casos diarios y 10.000 ahora, 11.000, y todavía, y también me parecía muy interesante esta cuestión, el artículo de Mezquita Aires, de cómo pensarlo más allá del binomio información-voluntad, ¿no? ¿Sí? No es información voluntad, ¿no? Bueno, eso apuntamos nosotros con que podamos pensar en este seminario. ¿Estás ahí, Flor? Me parece que se desconectó, ¿no? Usuario videoconferencia 0100. Tenía mala señal. Sí, está sin cámara, no sé, capaz que está ahí también, pero no le escucho tampoco. No, capaz que está ahí. Ahí puse, tengo la pantalla, los escuchaba y todo y quería escribir, tengo la pantalla enteramente en negro, así que, ¿me escuchan ustedes? Perdón, pero yo avancé un poco porque no te veía, digo, bueno, sí, tomo la palabra. ¿Pero se me escucha? Porque estoy como hablando en la pantalla negra. Sí, se te escucha. Bueno. Creo que, Flor, vos querías pedir un poco ¿no? Era la dinámica de pedir al resto de los grupos que aporte ¿qué otra cuestión de relevancia pueden aportar a esta muy buena exposición que hizo Matías. Sí, yo creo que está sumamente completa todo lo que fueron comentando. Por supuesto que acá está abierto para que quien más haya podido desarrollar algo lo pueda agregar, completar o disentir en el caso de que haya algo que no estén de acuerdo. Quería agregar a lo que fuiste diciendo vos, Débora, recién, que no solamente se construyen grupos, sino que también inclusive cómo se refuerzan estigmatizaciones y discriminaciones ya previas, ¿no? Cómo se termina, porque, a ver, es como un estigma que cae sobre, o es una marca que cae sobre otro grupo que ya de por sí ya venía marcado anteriormente, que es un poco lo que están mostrando los autores que tienen para leer Castro y Farmer, digamos. No es una cuestión netamente, el problema no está solamente en la marca que se utiliza como atributo que permite segmentar y que permite categorizar a cierto grupo como negativo. El tema no es solamente el atributo, ni esa práctica individual, ni ese sentimiento individual, sino justamente cómo se refuerzan estigmatizaciones previas sobre algunos grupos, como por ejemplo homosexuales, como por ejemplo acá jóvenes, usuarios de drogas, ¿no? Se carga una marca negativa sobre ya otra marca negativa, se refuerzan esos procesos de estigmatización, y algo muy importante que no es solamente una cuestión individual, que está también estos procesos de estigmatización y discriminación están vinculados también con
esto que llaman los autores como la violencia estructural, ¿no? No es Tal una cual. cuestión individual, tiene que ver justamente con ciertas fuerzas y ciertos componentes, ciertos aspectos sociales, políticos, económicos, que están permeando permanentemente este proceso de estigmatización, porque si no queda reducido a una cuestión de resolución individual y cuando Individual, no lo es. claro. Eso como para agregar un poco lo que habían referido recién el grupo 1 y bueno, lo que fuiste comentando, Débora, vos recién. Perdón, Perfecto. desde el área sí que pusimos objetivos y no una pregunta particular, pero dejamos disponibles unos videos que tienen que ver con el modelo de atención. Y esto lo digo aprovechando que están hablando de estos procesos, porque eso repercute sobre los modelos de atención. Dejamos disponible un video donde se llama ¿Cuál es la diferencia? Y pueden ver cómo digamos, desde el modelo médico hegemónico, desde el modelo vigente, una misma, distintas entrevistas médicas donde opera esto que se está diciendo, ¿no? Entonces hay cómo lo haría, cómo sería tradicionalmente, y 5 minutos después, el mismo médico, tomando en cuenta, digamos, ampliando un poquito el modelo, cómo puede rehacer la entrevista de otra manera, justamente con esto, ¿no? Digo, reforzando lo que vos decís, Flor, de que todo esto opera en muchos aspectos de la vida y en el caso del ejercicio y de las prácticas de cuidado de la salud, ¿no? Entonces, digo, desde ahí es que también es de alto interés para nosotros que sean habilidades incorporadas dentro de la formación médica. Claro. Bueno, ¿algún otro grupo? Sí, va por ahí. ¿Algún otro grupo que quiera comentar algo sobre la consigna 1 y algo ya se fue comentando por arriba de la 2, pero alguien más que quiera aportar algo en relación a la cuestión de estigma o algo que le haya quedado en duda con respecto a lo que pudieron leer? De más está decir igual entre paréntesis que después dejaremos abierto, por supuesto, el espacio del foro y demás para cualquier cosa que surja, que quizás no surge aquí, pero cualquier cosa que surja lo puedan canalizar por ahí. Pero bueno, nada, un poco la cuestión era esta, no quedarnos insisto con esto, no quedarnos en el enfoque o en la mirada individualista y en el atributo negativo utilizado para desacreditar a algunos grupos, sino pensar estos procesos de estigmatización y vinculado a la estigmatización el de discriminación, no en términos justamente individuales, sino vinculado a estas fuerzas, estas desigualdades sociales y políticas que son previas y que terminan reforzando justamente esas desigualdades, ¿no? Bueno, no sé, ¿pasamos a la siguiente un poco? Sí. Avanzamos con la otra, ¿no? Pensando en las categorías que definen ahí en el texto de Mezquita de factor de riesgo, de grupo de riesgo, de comportamiento de riesgo, de vulnerabilidad, ¿cuáles creen, cuáles advierten ustedes en esa interpretación? Porque, claro, estaba interesante algunos de los aportes, de los comentarios que fueron haciendo en los trabajos, que intentamos devolverles justamente en el PDF que les subimos, porque, estaba interesante el hecho de que utilizaban la categoría de vulnerabilidad para hacer ustedes una mirada sobre aquello que está diciendo esta persona entrevistada, lo cual no está mal, porque estaba bien utilizado el concepto de vulnerabilidad. Acá lo que estábamos nosotros más que nada pretendiendo es ver, no la interpretación que ustedes dan sobre lo que está diciendo, sino cuál es la imagen o cuál es la categoría, insisto, analítica, pero también social, porque no deja de ser una categoría social el hecho de aislar a determinado grupo del conjunto de la población como grupo de riesgo, ¿no? Volvemos otra vez al concepto de estigma recién. Pero entonces la consigna de esa 2 apuntaba a ver en ese fragmento qué categoría es la que está
permeando lo que dice la persona entrevistada. La 3 sería, ¿no? Ah, no. Sí, la 2, la 3. Sí, hemos cambiado un poco la guía. El grupo, otra vez si quiere, porque el grupo 1. Nosotros, por ejemplo, pusimos en el testimonio, se estereotipaba al grupo de riesgo atribuyéndole tipo ciertas características indeseadas que se asociaban con un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Por ejemplo, cuando decía la idea de que los gays no son fieles, que cambian mucho de pareja, promiscuidad, o cuando se habla de juventud y la relación con el alcohol, estaba haciendo referencia a eso como un comportamiento de riesgo. Comportamiento de riesgo se puede ver. ¿Qué otro, algún otro grupo o alguien más? ¿Qué otra categoría pueden ver si es que ven otra? También nosotros del grupo 8 hablamos, bueno, sobre la vulnerabilidad. De esto que hay algunos grupos que ya son por sí vulnerables o frágiles jurídicamente o políticamente, más que nada en la garantía de sus derechos. Después también vulnerables en el tema de que no todos poseemos la misma información, no todos tenemos el mismo acceso a la información. Entonces, por ahí hay personas que no tienen la información de cómo cuidarse para evitar la transmisión del virus y otras que sí. Entonces, también digamos la vulnerabilidad en ese sentido. Sí, pero por ahí lo que les marcaba la Florencia era que uno puede ver estas cuestiones de vulnerabilidad desde el análisis nuestro, pero ¿cuál sería la categoría que está utilizando? ¿Cómo, digamos, qué es lo que hace la persona que habla ahí? ¿No? ¿Desde qué lugar está hablando? ¿Cómo está pensando? ¿Desde qué lugar? Ay, perdón. No, quería agregar que nosotros, sí, si bien tenemos en cuenta el concepto de vulnerabilidad, acá no pareciera que lo tenga en cuenta la persona que está hablando, sino más bien tiene una connotación negativa con todo lo que está diciendo y no tiene en cuenta que, bueno, mucha gente quizás verdaderamente no conoce cómo se puede contagiar, las formas de transmisión, sino bien está englobando a las personas en ciertos grupos, como ahí dice los gays o los jóvenes, adolescentes, y a cada grupo le establece un comportamiento de riesgo asociado a que pertenezca claramente a ese grupo. Entonces, creo que el concepto de vulnerabilidad no lo está teniendo en cuenta, sino más bien está nada más agrupando a las personas y a cada persona poniéndole, bueno, esta persona por pertenecer a este grupo va a tener este comportamiento. Entonces, como que está bien marcado para mí, para nosotras, esa connotación negativa, digamos. Claro, nosotras por ahí, yo también estoy en el grupo de la opción de ponerlo a la vulnerabilidad tiene que ver con esto que decía Flor recién, el hecho de la percepción de uno y de cómo podríamos llegar a interpretarlo, pero desde una mirada ya más personal del grupo, no con la identificación específica del grupo. Sí, por eso me quería anticipar a decirles que no estaba para nada, para cuando vean los cuadros con las devoluciones. Sí, lo vimos. Claro, no estaba nada mal la reflexión que estaban haciendo en relación a la noción a la categoría de vulnerabilidad. Claro. Lo que sí, se entiende, estaba sumamente acertado la percepción, porque, bueno, un poco es la mirada que buscamos ponderar sobre aquellas otras que propician prácticas de estigmatización y discriminación, ¿no? Lo que sí, entonces, volví al principio, la idea era ver acá, exactamente en esa percepción de esa persona, no en la nuestra, qué es lo que está predominando. Claro. Lo cual, insisto, esa categoría de comportamiento de comportamiento de riesgo empezó a ser cuestionada ya, habrán visto con el texto de Mezquita, ya desde fines de los 80. Sin embargo, estamos hablando de un trabajo del 2017 donde todavía permea los sentidos de las personas en la vida cotidiana, hoy, hace 3 años atrás, 4. ¿Sí? Entonces, que haya sido puesto en discusión la noción de comportamiento de riesgo ya desde fines de los 80, porque justamente propician esa estigmatización a ciertos grupos,
y se haya empezado a hablar de, justamente a partir de la noción de vulnerabilidad, de cómo los contextos de vida, estas dimensiones que tienen que ver con la desigualdad social, con la pobreza, con la violencia, intersecciona directamente al VIH. No quiere decir que se haya abandonado esta idea de la delimitación de ciertos segmentos poblacionales, porque bueno, todavía permea en el sentido común, ¿no? Entonces, era ese comentario nomás, estaba muy bien identificado la percepción de ustedes por parte con relación al concepto de vulnerabilidad. Lo que por ahí en el cuadro hacíamos hincapié es que en ese fragmento concreto no estaría dando cuenta la persona que está hablando acerca de todas estas dimensiones que atraviesan el VIH. Bien. ¿Sí? Y que bueno, que son dimensiones que justamente busca ponderar, o se busca ponderar a partir de la noción de vulnerabilidad, en desmedro de la de comportamiento de grupo que tanto daño han generado y generan. Bien, eso. Y se entiende, y pudieron identificar y separar bien entonces esas 4 categorías de factor, comportamiento, grupo, comportamiento. ¿Hay alguna duda con eso? Y con eso digo, no, con los sentidos, con lo que establece cada una de esas categorías, ¿o se entienden bien? ¿Se discriminan bien, digo, esas 4? Sí, sí. ¿Sí? Sí. El texto de Aires está re lindo, ¿vieron? Cómo lo va contando, cómo va desarrollando la historia, porque era una cosa, cómo cada uno, ¿no? da pie a lo siguiente, pero que no se abandona del todo, cómo se siguen pensando los comportamientos dentro de los grupos. La verdad que está re lindo ese artículo. ¿Pasamos a la otra, Flor? Sí, que un poco ya lo fueron, entiendo yo, la idea es justamente con la bibliografía que les damos, la idea es pensar, a ver, esta idea de violencia estructural que habla Castro y Farmer, y los componentes y las definiciones que dan Mezquita y demás relacionadas a vulnerabilidad, van en sintonía, ¿sí? Están pensando justamente en la misma línea, por más que se planteen en distintos términos, violencia, estructura y vulnerabilidad, el contenido, el sentido de lo mismo, están haciendo foco, van en el mismo, en la misma línea de trabajo, ¿no? Entonces un poco era esto, poder pensar la estigmatización en el no en término individual y no haciendo foco en la marca negativa, en el atributo que se utiliza para desacreditar a un grupo en desmedro del resto de la población, sino justamente pensar en el conjunto de todos estos factores que influyen, que impactan en la vida de las personas con VIH, y que, como decíamos al principio, entonces reconstituyen la identidad y de ahí en más, desde hasta la posibilidad de ir o no a hacerse un testeo, ¿no? Sí, eso, es que puedan justamente, no, estaba mirando un poco la guía, lo sigo viendo a ustedes porque no quise tocar más nada a la computadora por las dudas que se me apague todo. Y luego Nati, estás por las dudas como Sí, yo sí estoy, y por ahí les tengo que decir que en un ratito quizás deje la compu antes que pueda terminar el seminario, porque, bueno, la voy a dejar igual prendida y grabando, va a quedar quizás Iñaki presente de parte mía, pero sí tengo buena conectividad, soy la del aula, va a quedar prendida. No, por ahí quería también decir que un poco el video de las entrevistas, del modelo médico, del modelo de las prácticas, también en realidad me arrepiento un poco de usar la palabra modelo médico hegemónico, porque eso también ha sido bastante trillado y usado, y la verdad que de alguna forma viene a ser un poco negativo para la reflexión.
Así que para no caer, digamos, en ese concepto que pareciera que engloba todo y realmente ponerse a analizarlo para incorporar prácticas que tengan que ver con el cuidado de la población, que incorporen los conocimientos de las ciencias sociales, que incorporen conocimientos de la psicología y que amplíen un poco más la clínica, está, bueno, más que justificado. No es esto el lugar para justificarlo, pero sí, de lo que ustedes fueron diciendo, quisiera remarcar el tema de en esos videos, que cuando los vayan a ver de las entrevistas, se refuerza lo de la normatización, es decir, esto que ustedes dicen, estaban reforzando esto de etiquetar, el estigma, genera como un espejo la cuestión o genera en consecuencia una cuestión de normativizar también ciertas prácticas como las que están bien, las que deben ser así, o sea, por ejemplo, las prácticas sexuales, ¿no? Claramente, que siempre son de una manera o de otra, eso se muestra en el video. Entonces, no es el fenómeno de estigma en sí mismo, pero tiene que ver con eso, porque termina, o sea, no por estigma quizás el médico no pregunta, pero sí no lo pregunta porque ni siquiera lo considera dentro de las posibilidades, digamos. Entonces, es un poco que entra en juego con eso. Quizás para el próximo año desarrollar alguna pregunta específica de eso, pero básicamente este año alcanzamos a incorporar nada más que esos videitos para que complementen el seminario. Antes de que si quiere pasar ya, Marinés, a un poco alguna de las preguntas que tiene que ver con los temas con las consignas que van en línea con los contenidos del área. Encontraba una entrevista de una autora que le hicieron a Mabel Greenberg, que trabajó mucho en relación a VIH, ella como Susana Margulis, Laura Recoder, Ana Domínguez Mon. Hay un montón de bibliografía para quien necesite o esté interesado en estos temas. Y encontraban, que después también les puedo pasar el link, una entrevista que le habían hecho hace tiempo largo ya a Mabel Greenberg, en donde justamente ella decía cuestiones como que esto en línea, ¿no? Pensaba en línea con la vulnerabilidad y la violencia estructural, que decía que la complejidad de los problemas en la prevención como en el tratamiento del VIH hace necesario el desarrollo de un enfoque de mayor integración de la subjetividad, de las prácticas de individuos y grupos, así como también de los roles y funciones institucionales, en esto que estaba diciendo recién Nati, ¿no? Entonces, en primer lugar, y necesario, planteaba Greenberg, es justamente una visión que supere este reduccionismo de la noción de comportamiento de riesgo, porque justamente es una noción que dice que subordina y naturaliza lo social y lo cultural a través de la fragmentación de prácticas sociales descontextualizadas en indicadores mensurables, cuantificables, ¿no? Como por ejemplo estilo de vida, fumar, beber, prácticas, contactos sexuales, ¿no? Y decía entonces que una propuesta central es partir y contener en toda propuesta de prevención las representaciones, las prácticas sociales, las definiciones locales de los conjuntos sociales de las poblaciones, los modos que tienen de problematizar, de definir, de establecer los cursos de acción. Porque justamente lo que dice ella es que si no consideramos toda esta serie de dimensiones, que si uno las escucha puede ver el nexo directamente con los componentes de los que hablan Mezquita, los componentes involucrados en la noción de vulnerabilidad, ¿no? Si no tenemos en cuenta todas estas dimensiones, dice ella, la prevención es vacía, ¿sí? Y no solamente eso, sino que se terminan reforzando algunos mecanismos de disciplinamiento y de control social. Entonces, un poco esta bibliografía me parece que, o con esta actividad y pensando en estas categorías, un poco se busca eso, ¿no? Romper con algunas lógicas que de alguna manera terminan reforzando esos procesos de estigmatización, de culpabilización individual, de responsabilización individual, ¿sí? Y pensar
justamente el nexo entre las condiciones de vida y las experiencias de vida individuales, porque si no, de nada tiene entregar, repartir jeringas o cualquier práctica de prevención si no tenemos en cuenta las posibilidades reales de cuidado y autocuidado en las poblaciones. Entonces, un poco van en esa línea, ¿no? Nada más. María Inés. Me toca. Bueno, las últimas preguntitas tenían que ver más con algunas cuestiones biológicas, y las dos primeras, la primera situación tenía que ver con las campañas de testeo. Y la pregunta era, ¿cuál era la utilidad de las campañas y si tenían idea de que se habían hecho campañas acá en Bahía? Así que no sé si alguno de los grupos de los que están presentes, quiere compartirnos la respuesta. Bueno, nosotros, Grupo 4, pusimos que las campañas se realizan con el propósito de justamente la concientización sobre la patología y para la detección precoz, con el fin de poder, como bien decían, empezar el tratamiento antes en caso de que la persona sea positiva y mejorar su calidad de vida. Y además de la realización del test, es importante que bueno, no es nada más hacerte el examen, sino más bien es también la consejería, lo que la persona que te atiende te puede llegar a brindar, la información que te puede llegar a brindar, que obviamente te va a servir para un montón de cosas, para conocer y tener información. Y después, respecto a Bahía Blanca, pusimos que en nuestra ciudad se realiza una jornada de testeo de VIH y sífilis, la cual en el año 2020 se realizó en la Plaza Rivadavia y fue gratuito, rápido, seguro y confidencial, con estos testeos rápidos que estuvo explicando la profesora al principio. Sí, está muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna aclaración? También, Nosotros... perdón. Habla, Mati. Este año también se hizo creo que en junio de este año, el tren sanitario en la estación de ferrocarriles, que hicieron test rápidos de HIV, sífilis, hepatitis B, y creo que era el Día Nacional de la Prueba de VIH el día que se hizo. Sí. Ahí no, quería cortar de que, claro, cuando les comenté, dije, por la pandemia y eso, es verdad que después casi llegando a fin de año, por el Día Mundial de HIV, se había podido realizar la jornada, que nos comentó Candela. Así que sí, muy bien. Sí, también en diciembre se hizo una campaña de testeo de sífilis, VIH en la Plaza Rivadavia. Y nosotros también habíamos agregado a la pregunta esta 4, que también es una manera como de esto que decía Toby, de llegar un poco más, de que esté descentralizado, capaz de las unidades sanitarias o de las hospitales y que sea más amplio el acceso. Muy bien. Y relacionado con esta venía la segunda pregunta, que apuntaba a la metodología. Por ahí en algunos grupos no comprendieron o no estuvo muy bien explicada la metodología. Era qué técnica se utilizaba, más que nada, en estas campañas de testeo. Y bueno, Lore ya nos contó, así que son las técnicas, los métodos rápidos, ¿sí? No sé si alguno quiere hacer alguna aclaración al respecto. Porque también en muchos grupos explicaron muy bien todo lo que se hace durante las campañas, es decir, lo de la consejería. Así que bueno, si quiere alguno comentarnos un poquito lo que escribieron. Si no, avanzamos con la otra pregunta. La respuesta eran los test rápidos, ¿sí?
porque bueno, recuerden que también que hay que tener un consentimiento informado, a la persona se le hace firmar, ¿sí? Que se les va a hacer este test, se les explica cuáles son los procedimientos y tienen que hacer pruebas que puedan dar un resultado rápido, ¿sí? Por eso se utilizan estas técnicas inmunocromatográficas que alrededor de 30 minutos ya se sabe el resultado, ¿sí? Bueno, la otra pregunta tenía que ver con una situación de una persona, de una señora Ofelia, que había dado de reactivo en estas campañas de testeo y cómo hay que proceder en esta situación. Si alguno lo quiere compartir. Si quieren puedo decir un poquitito, pero voy chusmeando un poquito la respuesta, que así no me pierdo ninguna parte. Sí. Nada, nosotros básicamente habíamos puesto que si el resultado de Ofelia era positivo, era muy importante el tema de establecer un vínculo con ella. Justamente con el tema de brindarle confianza, escuchando con atención, transmitirle tranquilidad. Nada, y que después se tiene que evaluar lo que era el tema del impacto del diagnóstico y sus significancias. Y pusimos que justamente esto implica diversos conflictos socioculturales, económicos, históricos, y que en Ofelia pueden reforzar lo que sería el tema de sus miedos, vergüenza, angustia. Bueno, y que después los pasos que se tienen que seguir están relacionados con el tema de brindar información de distinta índole. Y ahí en el tema, en relación a esto... Ay, perdón, están tocando la puerta. Corto 2 segunditos y abro. Perdonen, justo. Ahí estoy, perdón. No sé si estaba hablando alguien y interrumpí. No, te estábamos esperando. Ahí está. Bueno, y que justamente con el tema de brindar información, lo relacionamos justamente con el tema de la confidencialidad del diagnóstico, con el tema del secreto médico, y citamos un poquitito de lo que era la Ley Nacional 23.798. Y bueno, y con esto que se tiene que hablar del tema de prevención, tratamiento antirretroviral, testeos a terceros, y bueno, y después, y otros tópicos pusimos que serán enlistados, como Consejería Ofelia pusimos, darle tiempo a ella, el tiempo necesario para que pueda asimilar el impacto de toda esta situación, que tenga un lugar para sentirse cómodo y expresar sus sentimientos, etc. Después pusimos que hay que dialogar con ella sobre todas aquellas dudas que pueda llegar a tener y brindarle toda la contención que sea necesaria. Después pusimos el tema de desmitificar el tema de los sentimientos de culpa y castigos que pueda llegar a tener, y bueno, muy relacionado con todos estos temas que venimos hablando en las preguntas anteriores, que justamente no son grupos vulnerables per se o por sí mismos, sino que la propia gente, no la propia gente, sino como esta parte de la sociedad que trae definiciones de normalidad arrastradas con la historia, son los que la vulnerabilizan a ella. Así que bueno, por ese lado. Y después pusimos, bueno, el tema de comentarle el tema de prácticas seguras que pueda ella adoptar para el futuro. Después pusimos dentro de un marco teórico y científico, aclararle a Ofelia que puede transmitir el virus. Entonces, todas las medidas de prevención, como habíamos mencionado, y eso que tenga que adoptar. Después reforzar el tema de la importancia y los consejos sobre autocuidado. Eso también muy importante. Y que también muy importante, evaluarlo con ella la posibilidad de que comunique este resultado con la o las parejas que esté teniendo. Más que nada, justamente por eso, un resultado positivo en ella es muy probable también que la o las parejas con las que estuviese también sean positivas. Y bueno, básicamente eso en lo que sería lo de consejería, más o menos pusimos. Y
Nada, perdón, creo que ahí quedó el tema de los pasos a seguir. No sé si faltaría algo más. Sí, eso está muy bien, pero recuerden que era una campaña de testeo. O sea, lo que hay que hacer es confirmar primero, ¿sí? Era una de las correcciones que teníamos en la pregunta. Claro. Es verdad. Eso Porque sí, es un resultado que se obtuvo en una campaña de testeo. Entonces, Claro. lo primero que hay que hacer es volver a hacerle, o sea, hacerle una prueba confirmatoria, ¿sí? Porque por ahí no es un positivo, ¿sí? Es un reactivo en una campaña de testeo, pero no lo podemos confirmar. ¿No es cierto, Dolores? ¿Qué es eso lo que, cómo se tiene que proceder, diríamos, ¿no? Sí, es un resultado presuntivo, no es el diagnóstico completo, así que, sí, como dice María Inés, falta la derivación, o sea, la consejería de justamente la significancia de ese resultado, que todavía no es el diagnóstico. Claro, exactamente. Y después, bueno, en relación a esto también es importante saber diferenciar que una infección por HIV no siempre va a conducir a SIDA, ¿sí? Un paciente que está infectado, pero no necesariamente tiene SIDA, y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque con los tratamientos y todo eso, las personas que son HIV positivas pueden vivir muchísimos años, ¿sí? Incluso capaz que se mueren de alguna otra patología que no tiene que ver con su infección por HIV. Entonces, a tenerlo presente que infección por HIV no significa SIDA, ¿sí? El SIDA es la etapa final de la evolución de la enfermedad, que sobre todo va a producirse en personas que no reciben ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y la última preguntita tenía que ver con, no me acuerdo cómo era el nombre de la persona, pero decía que Amanda. Que le comían las defensas. Entonces, bueno, esta preguntita apuntaba a que pudieran explicar un poco qué es lo que hace el virus en nuestro organismo. Así que, si alguien lo quiere comentar. Bueno, si quieren, digo lo que pusimos con el grupo 1, más o menos. Dale. Hablamos más que nada de la supresión de las defensas, que tiene que ver con el tropismo que tiene el virus en las células del sistema inmune. Entonces se tiene que conocer la cubierta vírica del virus, que se encuentran las dos glicoproteínas que tienen un rol importante en la etapa de infección, la GP21, que se une al receptor, y la GP41, que va a permitir la penetración de la membrana en la célula blanco. Lo importante es que para la entrada del virus a la célula debe haber una molécula C4 como receptor y otros correceptores, como CCR5 o CXR4. O sea, las moléculas C4 positivas van a ser las dianas del virus. Es por esto que el VIH va a infectar en mayor o menor medida en función de la etapa específica. Por un lado, los linfocitos CD4 positivos, a los monocitos, macrófagos y a las células dendríticas. También aclarar que si bien existe un comienzo, el tropismo para monocitos, macrófagos y células dendríticas, en el curso de la infección se va acumulando mayoritariamente en virus T trópicos, perdón. Entonces, podemos decir que la inmunodeficiencia se justifica esencialmente en la pérdida de linfocitos CD4 positivos, porque luego de los procesos de la infección viral, la transcripción inversa y la integración del ADN provírico, comienza la síntesis de proteínas virales y la posterior gemación y liberación de VIH. En los últimos pasos se permite la liberación de un montón de partículas víricas diana que causan un aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática, que va a dar lugar a la muerte de la célula de forma directa, lo que va a evolucionar en una linfopenia. Pero además de la muerte de la célula directa, la inmunodeficiencia se explica por mecanismos de muerte celular inducida por la activación, la muerte celular inflamatoria, piroptosis, la infección de órganos linfoides y la destrucción de la arquitectura y la formación de sinsitios a partir de las células infectadas y las no infectadas, que luego van a morir, y la variedad también de los efectos cualitativos. Por ejemplo, la reducción de la proliferación, descenso de la respuesta y de efectos en señales intercelulares. Entonces, como resultado de los mecanismos ya todos mencionados, en la persona con síndrome de inmunodeficiencia adquirida va a aparecer una linfopenia, reducción en la función de los linfocitos T, va a haber menor producción de interferón gamma, por ejemplo, menor función colaboradora de los linfocitos B para la producción de IgG y la reducción de la citotoxicidad. Entonces, esto se va a traducir en que una persona va a tener una mayor predisposición a infecciones oportunistas, ciertos tipos de neoplasias y
pérdida de inmunidad de memoria. Sí, está muy bien. Importante, como lo destacaron ustedes, que no solamente se pueden infectar los linfocitos T, CD4 positivos, sino también los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Y las células dendríticas son claves para el funcionamiento del sistema inmune. Y los macrófagos terminan siendo también como reservorios del virus, por eso son células que viven mucho tiempo, que no se mueren porque el virus se replique en ella y entonces constituyen una fuente importante de mantenimiento del virus. Así que bueno, esa pregunta sí, está muy bien. No sé si alguno quiere agregar alguna otra cosa. Se va a producir una alteración de todas las funciones del sistema inmune, porque el linfocito TCD4 es una célula clave en la respuesta. Yo les subí las clases de los estudiantes de bioquímica que les doy en el curso de bioquímica, porque así ustedes pueden tener una idea de cómo es la patología, ¿sí? Pueden leerlas, así les queda capaz más claro que leerlas en un... pueden escucharlas, así les queda más claro que leerlas en un libro, por ello les es más fácil. Así que, bueno, las tienen disponibles. ¿Alguien quiere aportar algo o hacer alguna pregunta? Bueno. Entonces, con esta preguntita nosotros ya terminamos la parte biológica. Bien. No sé si acá hay alguna duda, comentario, algo que haya quedado sin aclarar o algo que haya quedado inclusive por ahí sin aclararles del cuadro con las devoluciones que les fuimos haciendo. No. No se animan a preguntar, no sé qué pasa. Por ahora no, después cuando esté por hacer el ESI, ahí sí le van a aparecer todas las dudas. Ahí aparecen, bueno. Ahí aparecen las dudas. Mirá que yo ya lo rendí hace un par de años y ahí es donde brota toda la duda de las preguntas. ¿Viste? Tal cual. Bueno, pero ahí recuerden igualmente que siempre nos pueden, de acá hasta que sea LES y demás, pueden hacer todas las consultas que necesiten respecto a los contenidos aquí de la guía de la actividad de hoy, o a los textos, a los conceptos, algo que no les haya quedado claro, o algo que quieran profundizar. Vuelvo a decir, por lo menos desde lo que conozco, desde el campo de la antropología, de la sociología, pensando, digo, en las ciencias sociales, hay un montón de equipos de investigación que están trabajando con VIH acá en Argentina, sea enfocado a jóvenes, sea enfocado a mujeres, porque bueno, lo que empezó siendo como una enfermedad más de hombres o más vinculada, terminó también, hoy por hoy hay muchos trabajos donde hacen foco en niñez. Así que digo, sepan que hay un montón de equipos de investigación que en distintas regiones de Argentina están trabajando en relación a este problema, ¿no? Así que para quien necesite, incluso también, que no tenga duda, pero que necesite alguna bibliografía más extra o algún, no sé, también pueden consultarnos. Sí, yo soy estudiante de sexto y soy ayudante de SIC, del área de SIC, que también cualquier cosa que tengan, cualquier duda con respecto al área, también me pueden consultar a mí, que no hay drama. Vean los videos que subieron, que están bastante didácticos y deja el modelo de la atención está bastante bueno, que después está bueno para implementar más que nada. Tratar de hacer hincapié en eso y bueno, retomo lo del paralelismo con la pandemia y con el COVID porque es tal cual, es lo mismo que estamos viviendo ahora y como buen ejemplo hasta de los mismos métodos de diagnósticos. Así que
para tener en cuenta también eso. Bueno, yo sigo con la pantalla negra, no sé si hay, no sé, si hay duda o algo. Estamos viendo. Sí, pero yo tengo todo negro, una cosa negra. Así que no pero quiero te ni estamos viendo. tocar, no quiero ni tocar. Te escuchamos y te vemos. Bueno, Te escuchamos y te vemos, sí. Está bien, pero no quiero ni tocarlo después porque Nati me parece que se fue y para que quede la grabación creo que lo dejaré así hasta que recupere. Hasta que venga ella. Sí. Bueno, damos por finalizado, hacemos cada uno, ¿sí? ¿Quiere alguien agregar algo más? ¿Querés cerrar, Flor o Marinés? No cierren ustedes, no hay problema. Bueno, agradecerle a Lorena antes de cerrar. Sí. Muchas gracias, Lore, por tu participación como siempre. Ay, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es muy enriquecedor este tipo de actividades, así viendo de distintos ángulos un mismo tema. Así que un gusto participar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quedamos a disposición, como les dijeron, para cualquier consulta, ampliación de bibliografía, cualquier comentario que nos hagan llegar y bueno, les agradecemos su presencia aquí el viernes, que es un día difícil a esta hora. Gracias a ustedes también. Bueno, felices vacaciones para todos. Gracias. Felices vacaciones. Un saludo a Lorena por su predisposición, por siempre estar presente en estas actividades y felices vacaciones para todos. Eso, felices vacaciones. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, igualmente. Adiós, seguimos, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.